Buenas, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a una nueva charla de la Village de Aumbit de Irencana. Mi nombre es Marcelo Temperini, soy organizador junto a Maximiliano Macedo, Ramiro Caire y Cristian Borguelo. Y tenemos el gusto y el honor de presentar nuestra última charla de la Village de este año con el nombre Incidentes de Ciberseguridad y los desafíos en la regulación. Quien la va a dictar es una gran profesional que nosotros, la mayoría la debe conocer por su extensa actividad en ciberseguridad, que es Marcela Pallero. Ella es ingeniera en sistemas de la información de la UTN, especialista en criptografía y seguridad teleinformática, es profesora en disciplinas industriales, trabajó en delitos informáticos en la PFA, en el equipo de respuestas a incidentes de seguridad del gobierno, el ARCERT, en firma digital en la ONTI, se desempeñó como analista en el Banco Central en la gerencia principal, tiene una extensa trayectoria, actualmente está trabajando en la Fundación Sadowski y nos va a contar un poco de su trabajo que viene haciendo ya hace mucho tiempo en el registro de los distintos incidentes de ciberseguridad y un poco estos desafíos que representan. Les pido un fuerte aplauso para recibir a Marcela Pallero. Ahí va. Buenos días, la verdad que no es el mejor de los días, pero bueno, acá estamos, gracias. Gracias por estar. No sé cuánto de nuevo van a llevarse de esta charla, espero que sirva, aunque sea para uno en su trabajo o un poco para influir, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos por ahí unos 15 minutos de influencia decisivas, ¿no? Que pueden hacer la diferencia y estoy segura que cada uno de ustedes pueden hacer su parte. Entonces, bueno, en esta idea de poder hacer mi parte, les voy a contar un poco. Esta charla responde a por qué no se les da bola a los incidentes. Perdonen, ese es el título formal, ¿no? El título extra, offline, es un poco de por qué creo yo, ¿no? Que no se le da importancia a los incidentes como se debería. Acá dice los incidentes de ciberseguridad y los desafíos de la regulación. Un poco no sabía cuando me preguntó Marcelo específicamente si iba a hablar de la regulación de ciberseguridad o de la regulación de los incidentes, ¿no? Más que nada es la notificación de incidentes lo que se regula. Entonces un poco se mezcló, van a ver cuando esté desarrollando, se mezcló un poco porque primero está la regulación en seguridad de la información y después viene la regulación de incidentes. Voy a usar un poco de mi experiencia de 7 años en el Banco Central, trabajando en normas de seguridad de la información para entidades. Acá veo gente que viene del ámbito de la seguridad en bancos, de la seguridad de la información en organismos públicos, así que un poco es un resumen de las cosas que yo vi. Voy a dar el contexto de un incidente de seguridad, o sea, cuál es la terminología que voy a usar cuando hablo de incidente y de ciberseguridad. La gestión de incidentes, que en términos de seguridad de la información no es nada nuevo, no es nada novedosa, comparada con otras disciplinas, por supuesto que es novedosa, ¿no? Digo otras disciplinas como puede ser la historia, la matemática, ¿no? En esos términos es bastante novedosa. Pero desde que se habla de seguridad informática, seguridad de la información, se habla de gestión de incidentes. Entonces, en ese sentido, vamos a dar un recorrido básico. Los objetivos de la notificación de incidentes, algunas referencias internacionales, ¿no? Cuando hablamos de notificación de incidentes de ciberseguridad, las normas locales y alguna reflexión final. Cuando hablo de ciberseguridad, lo interesante acá es diferenciarlo de la seguridad informática, que es básicamente el resto de las charlas que hay acá o de las distintas Village, porque se habla directamente de las tecnologías de la información y la comunicación, ¿no? Porque a veces hablamos de las tecnologías y las tecnologías es casi todo. Pero las tecnologías de la información y de las comunicaciones, la seguridad informática, es el tratamiento directo sobre el software, hardware y la infraestructura tecnológica, ¿no? General, para dar un contexto general, hablamos de infraestructura tecnológica. Después está la seguridad de la información, que hablamos de la información independientemente de la tecnología que le da soporte, ¿no? Y esta es aunque parezca una trivialidad, una pavada, cuando se habla de la normativa de protección de datos, me acordaba recién de las charlas de Pablo, he tenido discusiones o charlas donde me dicen, no, la seguridad informática no, porque si es en un escritorio y tengo la información en un bibliorato, ¿no? Entonces eso no aplica. Entonces,
hay un trabajo que estamos haciendo que es como empezar de cero. Vamos a empezar de cero y vamos a hablar, bueno, cuando hablamos de seguridad informática, hablamos de la protección de la información, software, hardware, infraestructura. Cuando hablamos de seguridad de la información, hablamos de toda la seguridad de la información. La información no importa si es si está en AWS o si está en un archivo, si es el sticker pegado en la famoso password que siempre se combatió. Entonces, tenemos la seguridad y tenemos la ciberseguridad. Obviamente que hoy se habla, y coloquialmente lo hablamos como sinónimo de cualquiera de las dos partes, ¿no? Decimos ciberseguridad como InfoSec o como lo que sea, pero es interesante, digamos, que hay un contexto de gestión de riesgos que es básico en la ciberseguridad y en la regulación de ciberseguridad. Y otra vez me remito al RGPD, al proyecto de ley de protección de datos, donde hablan de la administración de los riesgos o la gestión de los riesgos de seguridad. Y todos los aspectos legales que siempre estuvieron incluidos en las buenas prácticas de seguridad de la información, ISO 27001 es la referencia más directa, donde siempre estuvo el dominio de seguridad física y medioambiental, creo que desde que nació. Entonces, a veces se habla de ciberseguridad como diciendo, no, el espacio físico no es ciberseguridad. Y la verdad que eso es imposible de sostener, ¿no? Imposible de sostener desde la práctica. No sé, cualquiera que trabaje en seguridad informática, y acá tenemos miles de ejemplos, ¿no? De que no se puede aislar el entorno. Entonces, ITU, esta es la referencia de ITU, la definición de ITU hace ya en 2008, cuando saca esta definición, la idea del ciberentorno, ¿no? Que es eso, es el software, el hardware y además el contexto físico que lo rodea. Porque claramente, que es una definición que no está en ISO y EC. Otra vez, ustedes pensarán que esta es una aclaración poco tonta, pero resulta que cuando los organismos públicos tienen que definir su misión y su función, tienen que definir un alcance, o sea, ¿cuál es el alcance para dar sus normas? Entonces ahí empieza la discusión entre infraestructuras críticas de información e infraestructuras críticas. Digo, no es un debate menor, es un debate bastante riguroso. Las infraestructuras críticas, no sé si todos saben, en realidad son servicios esenciales que tienen una infraestructura que le dan soporte y que hacen al funcionamiento de los países, ¿no? Ese es más o menos el contexto que se les da a la connotación de infraestructuras críticas, tiene que ver con eso, ¿no? Como si los sistemas pudieran aislarse de la base física en la que se trata. Algo que, la verdad, es bastante dificultoso. Pero estos debates se dan. Y por el otro lado, la denominación de incidente, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de incidente? El evento, esta es una definición del FSB, del Foro de Estabilidad Financiera, pero más o menos las definiciones van por el mismo lado, hablan de integridad, disponibilidad y confidencialidad, hablan de procedimientos, ¿no? De integridad, disponibilidad y confidencialidad, procesos, datos, sistemas de información e infraestructura, ¿no? Y un tema muy importante es que el incidente es el evento, sea o no producto de una actividad maliciosa, ¿sí? Y acá cuando hablamos de incidente, que particularmente es, para mi gusto, la unidad de trabajo, ¿no? Como se llama en general, la unidad de medida de la ciberseguridad, toma un centro, un foco, sobre todo porque a la población en general, no a la gente de seguridad ni a la gente de tecnología, estos temas les llegan cuando hay un incidente grave, ¿no? Cuando salen los diarios, cuando se comunica. Se comunica en general como hackeo, ahí eso tenemos otra discusión, pero lo cierto es que es un incidente, ¿sí? Independientemente si es un ataque o no. Yo he tenido discusiones con gente de informática, con gente de tecnología, que me dicen, no fue un ataque, no fue un ataque, no es un incidente de seguridad. Y he tenido discusiones con gente que trabaja en seguridad informática del mismo modo, no, si es ciberseguridad es de afuera de la organización. No, si es ciberseguridad es porque tiene que ser
de adentro, o sea, son definiciones que, o sea, no resisten ningún tipo de discusión si uno va a las bases, ¿no? No hay ninguna discusión. Es importante tener claro el concepto de incidente de ciberseguridad porque hay muchas normativas que te obligan a tener un registro. Y cuando vos vas a pedir ese registro, te dicen, no tengo. No hubo incidentes. No, o no sufrimos un ataque, esa es la primera respuesta, ¿no? No fue un incidente porque fue una credencial que era válida. Yo me muero, me caigo acá, pero fue una respuesta. Acá Pablo fueron credenciales válidas, entonces no fue un incidente, ¿no? Y esas respuestas se pueden dar, desde mi punto de vista, porque no hay una comunicación, no hay una divulgación, ni siquiera hay una formalidad, ¿no? Muchas veces estas discusiones son un poco más profundas, porque si hablamos de la seguridad de la información en términos de que lo importante, lo que se va a proteger, no es la tecnología, sino es la información, ya ahí queda fuera del ámbito de las ingenierías, por ejemplo, técnicas, ¿no? Donde se da seguridad informática. Pero imagínense, o sea, en la mayoría de las ingenierías, licenciatura en computación, ni siquiera vamos a la discusión si es obligatoria o no la materia seguridad informática, sino que no se trata en términos de la organización, porque el alcance de la disciplina nos llega a hablar de la organización y de quién es la información, ¿no? Entonces, estos temas cruzan todas las instituciones tradicionales. Acá, otra vez volviendo a las bases, no es nada nuevo. Acá puse el estándar del NIS, el 861, revisión 2, que es del 2012 y sigue vigente, ¿sí? Es otra vez para ver que cambian las tecnologías. Los estándares no hablan de cómo se llevan adelante, cómo se implementan los procedimientos, ¿no? Hablan de los objetivos de control y qué es lo que se tiene que controlar. Y por el otro lado, la ISO IEC 27035, que justo se actualizó ahora, esto es 2023, tuvo una revisión, es de este año, o sea, más nuevo, y si se dan cuenta y ven los títulos, no hay mayores cambios, ¿no? Y de hecho, siguiente, que es los lineamientos de respuesta y recuperación ante ciberincidentes, que es la FSB, otra vez es el Foro de Estabilidad Financiera, que empezó a trabajar temas de ciberseguridad en 2017-18, precisamente por el impacto que los incidentes tienen en la industria financiera, ¿no? Empezó a bajar lineamientos como le dicen, lineamientos de la industria. Entonces, y van a ver otra vez que, puestos en términos de cómo estaba dibujado los estándares técnicos, tampoco se diferencia mucho, ¿no? Nada más que, y no es menor, está la parte de gobierno y está la parte de coordinación y comunicación. Otra vez, porque el problema y los incidentes no son un problema de la tecnología o de los temas tecnológicos en términos de las industrias. Y acá viene el comentario de la regulación, ¿no? Cuando uno habla de las regulaciones no hablan de seguridad de la información. Acá en Argentina no tenemos ley de seguridad de la información ni de ciberseguridad. Lo más que tenemos es una estrategia nacional. No voy a hablar mucho de la estrategia nacional. Desde mi trabajo hicimos comentarios a la segunda estrategia cuando llamaron y están publicados, así que ahí pueden ver todo lo que dijimos desde la fundación con la segunda estrategia. Pero digamos, no hay una regulación, digamos, no hay un consenso nacional de qué es ciberseguridad, porque para eso debería haber una ley, ¿no? Una ley que diga, bueno, Argentina, cuando hable de ciberseguridad, va a hablar. Y acá otra vez volvemos a los ejemplos internacionales. Hay regulación, de hecho tengo una línea de tiempo con regulación internacional en ciberseguridad, pero bueno, tenemos las referencias inmediatas a las directivas NIS. Hay una NIS 1 y una NIS 2, que es seguridad de la información y redes, es un reglamento europeo, de hecho salió
en el mismo momento que salió el Reglamento General de Datos Personales, pero no tuvo ningún tipo de publicidad ni de trascendencia en términos, por lo menos, periodísticos, ¿no? El RGPD nos enteramos todos, pero de esta NIS 1 nada y de la NIS 2 menos. La NIS 2 inclusive habla de la gestión de riesgos, ¿no? Y de las bases, de los aspectos básicos que los países tienen que tener en cuenta para trabajar en seguridad de la información o ciberseguridad, ¿no? Entendiendo otra vez, tecnología, datos, procesos, organizaciones y personas. Es hacer cargo a los estados de que tienen responsabilidad sobre la seguridad de la información. Otra vez, esto no es un tema de regulación en ciberseguridad, pero claramente el primer paso va por ahí. Y otra vez, en términos de ejemplos. Estos son dos documentos, al final puse una referencia por si alguien está interesado, los documentos donde el FSB trabaja sobre la gestión de incidentes, da lineamientos para todos los servicios financieros, entendiendo como servicios financieros no solamente los bancos, sino lo que son seguros, lo que son inversiones, ¿no? Me sale lo que es acá la CNB, ¿no? Los servicios financieros. Acá el Banco Central hizo una adaptación, la publicó como regulación, pero ahí no estaba claro si era realmente obligatorio o no. Empezó una primera regulación para los bancos, ¿no? Porque ahí, otra vez, cuando hablamos del Banco Central, no regula, por ejemplo, no regula a las tarjetas de crédito por la ley de entidades financieras. Acá cada organismo tiene su jurisdicción, su competencia. Entonces, cuando hablamos de seguridad, por eso es tan importante hacer estos planteos, por lo menos para que la comunidad técnica tenga estas referencias, que cuando se regula lo hace una autoridad sobre un sector específico en particular. De hecho, lo que estaba escuchando la charla anterior respecto de datos personales, es por datos personales, la autoridad de aplicación acá en Argentina es la Agencia de Acceso a la Información Pública, que no es una agencia de seguridad de información y de ciberseguridad. Por eso justo decía Pablo que le van a llegar un montón de notificaciones de incidentes. ¿Y qué hace la agencia de acceso con esos incidentes? ¿No? Otra vez, volviendo al grafiquito, ¿no? De lo último, la mejora continua se perdió en la gestión de incidentes. Si no tiene esta retroalimentación, ¿no? Se supone que en un esquema de notificación de incidentes debe darse esas etapas básicas, ¿sí? La planificación y la preparación, el análisis o como se llame, mitigación, restauración, digo porque todos tienen nombres diferentes, restauración, recuperación y mejora continua. En términos de que una regulación de incidentes no abarque todas estas etapas, más o menos etapa o más o menos los nombres, ¿no? Independientemente de cómo se llamen las etapas, no va a tener demasiado impacto, ¿sí? La gestión de incidentes es un proceso preventivo y esto haciendo la diferencia con lo que tradicionalmente, y otra vez volviendo a las comunicaciones, cuando se habla de incidentes se habla de delito. Acá digamos que tengo casi un activismo en contra de llamar a los incidentes o de abordar a los incidentes desde el derecho penal o desde los delitos, ¿no? La ciberseguridad o la seguridad habla de los estándares, habla de la tecnología, de la infraestructura, del software, de los procesos, pero no habla del comportamiento de las personas. Y cuando hablamos de delito, lo que están tipificados, los que figuran como delitos, son comportamientos de personas, ¿sí? Las organizaciones, cuando tienen un proceso de gestión de incidentes, en ningún momento están autorizadas a buscar culpables, ¿no? Esto está en una diapositiva más adelante, pero muchas veces se confunden, ¿no? Se confunden porque son temas difíciles de comunicar, porque la comunicación pública, ¿no? Cuando salen las noticias de hackeo empiezan con que se hizo la denuncia penal o porque quiénes serán los hackers que están atrás, no hablan de hacker, hackeo y delito en la misma línea.
Y esto tiene consecuencias también en la comunicación pública sobre en dónde poner el foco. Se pone el foco en quiénes fueron los culpables o en la falta de condiciones mínimas de seguridad. ¿Sí? También he participado en reuniones donde alguien, un presidente de una empresa que sufrió un ransomware, dice, encima la Agencia de Acceso a la Información Pública me viene a cuestionar. Esto me lo dijeron en la cara, quiero decir. No tienen ni la menor idea. No tienen de la menor idea, ¿por qué? Porque la seguridad informática es de los tecnológicos, o sea, harán su trabajo. ¿Sí? Harán su trabajo, lo harán bien, lo harán mal, dependiendo de la organización, encima le echan la culpa o no le echan la culpa. Esto hablando, ¿no? Coloquialmente, pero quiero decir, la seguridad de la información no es un problema de los técnicos, no es un problema de la tecnología, es un problema de las máximas autoridades. Esto es bastante claro en las regulaciones. En la regulación de protección de datos hablan del responsable del tratamiento de los datos, que siempre es el dueño, el que toma las decisiones, ¿no? Que es el dueño de la empresa. Y en términos de riesgo, esto es en términos de la división de riesgos de las organizaciones, un poco el riesgo va en cuánto voy a invertir para mitigar los riesgos. Entonces, en cuánto voy a invertir, no tienen decisiones los tecnológicos en ningún momento, ¿no? O por lo menos en la mayoría de los casos no la tienen. Esto depende, por eso me parece, esto depende de la dependencia tecnológica de las organizaciones muchas veces. Cuando las organizaciones son originalmente menos orientadas a lo tecnológico, es peor el problema, ¿no? En cambio, alguien que desconoce el problema, pero sabe la dependencia de lo tecnológico, probablemente el que tenga al lado sea la persona de seguridad o a la persona de riesgos, ¿no? Entonces, como proceso, la gestión de incidentes es un proceso preventivo, ¿sí? Incluso hasta cuando el incidente ocurre, porque lo que dice el proceso de gestión de incidentes es que hay que estar preparado. Y de hecho, esta nueva moda de la resiliencia o la ciberresiliencia es precisamente el fortalecimiento de los objetivos sobre la gestión de incidentes, ¿sí? Pero bueno, ahí cuando estamos en gestión de riesgos también hablamos de inversión, ¿no? Y ahí se va haciendo un poco más transversal. ¿Cuáles son las decisiones de inversión? Con intención o no de la gente que da origen. Esta era otra parte de la definición que me interesaba resaltar precisamente para diferenciarlo del tema de los delitos, ¿no? Cuando hay un delito, hay alguien que hay que investigar, cuál es el origen, quién es la persona origen. Acá cuando se habla de la causa raíz, no estamos hablando de la persona que da origen, no importa el agente, no importa siquiera si fue accidental o no, ¿no? Como hablaba, por eso es el incidente. Y por otro lado, me parecía interesante que la idea de identificar la causa origen no es identificar a la persona. Ojo con esa línea, porque independientemente de lo que hagan las organizaciones, ninguna ley autoriza a un privado a hacer investigación de delitos. ¿O me perdí algo? No me perdí nada. Entonces, esa idea de ir a buscar el que está atrás del que hizo el ataque es peligrosa para el que hace la investigación, ¿sí? Y es peligrosa también en tanto damos a la ciberseguridad una función que no tiene. Para eso está el cibercrimen, el ciberdelito, la política criminal, si quieren, los tratados internacionales, y es una disciplina que tiene muchísima más antigüedad que la ciberseguridad. Para mí es un poco el factor de por qué se mezclan o se confunden, ¿no? Todo lo que es ciberdelito es conocido, uno mal que mal conoce a algún abogado penalista. Abogados en ciberseguridad, yo lo conozco a Marcelo, y ahí levantó la mano, conozco, hay otro por acá, hay otro en la charla, en la sala, pero digamos, son los menos,
¿no? Y entendiendo la ciberseguridad con esta transversalidad. Sí puede aparecer la necesidad en el marco de la gestión de incidentes de reunir las evidencias que muchas veces tiene la empresa privada y ponerlas a disposición de la justicia. Porque muchas veces hay empresas que hacen una denuncia en la fiscalía, pero no aportan los elementos probatorios que podrían dar inicio a esa acción penal. Bueno, acá vuelvo otra vez. Que sean cosas diferentes no quiere decir que no tengan nada que ver, ojo, por supuesto. Digamos, de hecho, y ahí otra vez voy a hacer un poco referencia a mi pasado en el ámbito financiero, hay una nueva regulación para los bancos que tiene una sección específica sobre la gestión de ciberincidentes, donde le pide a los bancos y los obliga a tener los registros para hacer esa investigación, que habla de informática forense, que es la investigación técnica del incidente, y precisamente le dice que cuando tengan un delito vayan a hacer la denuncia, como debería decir cualquier plan de gestión de incidentes desde que existe la gestión de incidentes. Digamos, esto tampoco es nuevo, que hay que juntar evidencias y presentarlas a la autoridad cuando corresponda, tampoco es nuevo. Pero un poco, otra vez volviendo a por qué no es un tema de delitos y es un tema específico, en la bibliografía, y de hecho escuchando la charla de Pablo también surgió, que hay incidentes, ¿no? Hay incidentes por datos personales, hay incidentes por servicios financieros, que son atendidos, ¿no? La protección de robos, fraudes, estafas, extorsiones, también por problemas de defensa del consumidor, por problemas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, ¿no? Todas esas son especialidades para los abogados, ¿no? El penal, consumidores, son todas especialidades, pero los incidentes son transversales y la causa técnica, cuando hay que investigarla, es la misma. ¿Se entiende la idea de la regulación y los incidentes? Cuando una autoridad, por ejemplo la SEC, ¿no? en Estados Unidos, saca una regulación de ciberseguridad, su fundamento dice que está protegiendo a los inversores, porque la SEC se encarga de proteger a los inversores como su misión, ¿sí? Entonces, el Banco Central, cuando publica acá en Argentina los riesgos tecnológicos y de seguridad de la información, lo hace en el contexto de los riesgos operacionales, porque cada rubro tiene su clasificación de riesgos, ¿no? Y eso está en las normas, otra vez. Pero otra vez, un incidente que es en un banco puede ser un problema de defensa del consumidor, puede ser un problema de servicios financieros, y puede ser un robo, puede ser una estafa, puede ser un fraude interno. Ayer me hicieron llegar un libro sobre fraude digital, pero es todo centrado en el fraude corporativo. Y muchas veces esto se desconoce, o sea, las estafas internas que existieron siempre, imagínense que con los servicios digitales y con empresas que no tienen mucho conocimiento de estos problemas o de las vulnerabilidades actuales, digamos, este tema de los fraudes corporativos están bastante poco atendidos, para decirlo de alguna forma prolija. Y son los fraudes que más se ocultan. Digo, los fraudes internos siempre ocurrieron. Actualmente hay mucho desarrollo en prevención del fraude que empieza a detectar, pero hoy son los que más daños producen, pero también donde hay más esfuerzo del ámbito corporativo por ocultarlos y decir esto nunca pasó. Porque a veces, bueno, si el ataque viene de afuera, hay como que te pones en modo víctima. Pero si el ataque viene de adentro, es como que la negligencia en los controles queda más expuesta. Entonces, esta idea de la seguridad de la información como absolutamente transversal, el día que se legisle, ¿no? El día que el Estado diga, a mí me interesa proteger la seguridad de la información o la ciberseguridad, como lo vaya a definir, estos temas tienen que quedar claros, ¿no? ¿Por qué? Porque volviendo al gráfico de la gestión de incidentes, es probable que un incidente original, o sea, una causa original, pueda afectar a cualquier rubro o servicio, ¿no? Es lo mismo que podemos decir, cuando una vulnerabilidad afecta a un router
y ese router está en todas las casas y en todas las organizaciones, por ejemplo, el Banco Central no tiene ninguna competencia para ir a decirle al distribuidor de ese router que ese router lo tiene que arreglar porque esa vulnerabilidad está afectando no solo a los servicios financieros, no solo a los bancos, está afectando a todas las personas. Entonces, un poco es la vuelta, ¿no?, a que el objetivo, la vuelta a fijar el foco en que el objetivo de la gestión de incidentes es que los incidentes no vuelvan a ocurrir, ¿no?, y mitigar los efectos. Entonces, cuando la información cuando afecta a la información estratégica, ¿no?, al espionaje del Estado, también lo trata otra área que no tiene nada que ver con la infraestructura civil, ¿no?, con el ámbito civil, pero el router probablemente sea el mismo, ¿no? Entonces, eso hace importante la coordinación, hace importante la comunicación efectiva, pero otra vez no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo la ciberseguridad, no es lo mismo los problemas de afectación del Estado, de infraestructuras críticas y probablemente depende a quién se esté espiando, sea algo diferente. Este gráfico viene de, este es un gráfico de la cantidad de incidentes, ¿no? La base son los incidentes que pueden ser tratados automáticamente, que no tienen relevancia. Después la franja verde es la que puede ser manejado automáticamente, hasta que el rojo, que es el importante, son los incidentes que se notifican. Este gráfico está en un documento del G7, ¿no?, cuando se juntan los países más importantes o más desarrollados o con más plata, para decirlo, y se encargan de sus servicios financieros porque tienen que atender a los problemas de incidentes de ciberseguridad. Digamos, este es un documento del 2001 y ya estaba hablando de la notificación de incidentes en servicios financieros. Estaba dando, bueno, cuando afecta, hay una partecita de todos los incidentes que van a tener que ser notificados porque están afectando a las personas y además algo que le preocupa al sistema financiero es el riesgo sistémico, ¿no? El riesgo de que le den a un banco y le den a 10 bancos. Entonces eso, como el sistema financiero está todo interconectado, entonces en ese sentido también van hacia la protección del riesgo sistémico, ¿no?, del riesgo del sistema financiero. Entonces, en ese sentido, los incidentes, la primera orientación de la notificación de incidentes de ciberseguridad en sistemas financieros está orientado a la protección del riesgo sistémico, ¿sí? Y otra vez esto es importante porque cuando habla de la regulación, ¿sí?, nosotros todavía no tenemos una obligación de reportar incidentes, no tienen los bancos una obligación de reportar incidentes en términos de ciberseguridad. La tienen en función de la auditoría, ¿no?, y en función de los procesos internos de los bancos, no en procesos de afectación a los usuarios de servicios financieros. Acá tenemos otro grafiquito, ya nos vamos al ámbito internacional. ¿Por qué? Porque imagínense que cuando se empiezan a hacer la regulación por los distintos temas, esto empieza a complicarse. Empieza a complicarse para las empresas o las Big Tech, ¿no?, para los grandes bancos o para las grandes empresas que tienen que empezar a reportar porque le piden notificaciones. Por ejemplo, acá tenemos la parte de las autoridades nacionales, ¿no?, y tenemos el NIST, se la había comentado antes. Esta es la Directiva Europea de Protección de Datos. El GPRD tienen que notificar por protección de datos personales. EIDAS es la Directiva de Identidad Digital. No sé, toda esa regulación es para entidades financieras. PSD2 es Directiva de Pagos Instantáneos. El Banco Central Europeo, ECB, también pide para la supervisión de los bancos, pide la notificación de incidentes. Y hay un Target 2 que también abarca el sistema de pagos europeos que necesita notificar. Entonces, como cada autoridad lo hace para sus temas, empieza a haber este problema.
otra vez, vuelvo a Argentina, no tenemos este problema porque no voy a decir por qué, pero bueno, no tenemos ese problema. Pero un poco, la idea sería pensar si eso soluciona, o sea, si eso hace que no haya incidentes. Primero que no, hay incidentes igual. Y después, si es efectiva esa notificación de incidentes. O sea, que se notifiquen por todas estas causas con objetivos diferentes. Acá hay un interesante informe que hizo Sophos, es de este año, creo que es mayo de 2023, donde muestra que el 36%, digamos, esto es una encuesta de 3.000 empresas, ¿no?, europeas. Bueno, la causa raíz, otra vez volviendo a esta investigación de los incidentes, la causa raíz del ransomware que les afectó, ¿no?, durante el último año, bueno, el 36% fue por explotación de vulnerabilidades. Eso permitiría, ¿no?, identificar en términos de políticas públicas por dónde ir, ¿no? Se supone que cuando uno habla de políticas públicas y el Estado debería ir hacia mejorar la situación, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos información de los incidentes y cuáles fueron las causas origen, o sea, esto que siempre tuvo en mente la gestión de incidentes, se podría realizar una mejor o una eficiencia en las políticas públicas, haciendo referencia a la explotación, a la mejora en la respuesta a las vulnerabilidades. Acá hago un poco de retrospectiva. Este es el Handbook de Computer Security Incident Response. Este fue el librito que me dieron en el CER cuando llegué, para que estudie, ¿no?, de qué se trataba un poco el tema. Eso fue por 2008. Y fíjense que la misma cantidad de servicios sobre gestión de vulnerabilidades la tiene sobre gestión de incidentes. O sea, la fundamentación metodológica de la gestión de incidentes siempre fue en términos de vulnerabilidades e incidentes, algo que la regulación evita, olvida o desconoce, ¿no? No sé cómo es, digamos, porque ahí también se enlaza con la referencia que hacía Marcelo con la plataforma que se dio ayer, digamos, y los problemas que tiene la comunidad técnica al reportar vulnerabilidades, ¿no? La gestión de las vulnerabilidades, otra vez, el incidente aprovecha vulnerabilidades técnicas o vulnerabilidades en los procesos. Las vulnerabilidades técnicas que se pueden conocer y se pueden reparar son las que evitan el incidente. Entonces, si la protección de datos, si la protección de las garantías para evitar incidentes está en la solución de las vulnerabilidades, no entiendo por qué la regulación no debería atender prioritariamente a las vulnerabilidades y a resolver las vulnerabilidades. Y este es el framework del CECIR del 2023, es una actualización donde otra vez estamos en las mismas condiciones, la misma cantidad de servicios para atender vulnerabilidades que para atender incidentes, ¿sí? O sea, en las bases conceptuales de la gestión de incidentes está la atención de las vulnerabilidades. Entonces, otra vez, cuando se tratan de atender en términos regulatorios, deberían tener el mismo peso. Digo, para eso está ahí. Acá hay uno de los estándares del NIST sobre manejo de incidentes de seguridad informática, para hacer la referencia que en la ley federal, el FISMA, la ley federal, ya se exige en 2014 a las agencias federales establecer capacidades de gestión de incidentes. Otra referencia, y acá voy por otro lado, por el tema de la atención e información que se puede obtener de los incidentes. Esta referencia es del CERBR, el CER Nacional de Brasil, que tiene estadísticas desde 1999, ¿sí? Uno ahí puede poner las fechas y puede, yo puse para mostrarles de los primeros datos que tiene, pero se puede hacer el comparativo. Ese esfuerzo, ¿qué implica? Implica un sostenimiento de una política de Estado, ¿sí? ¿Qué implica? Implica
que la misma vara que medía los incidentes en 1999 puede sostenerse hasta la fecha. ¿Sí? Acá vamos cambiando, ¿no? Vamos cambiándole la cara, el nombre, ¿sí? Renombramos a los incidentes. No sé, no vamos a hacer juicios de valor, pero digamos, eso no se puede sostener. Digamos, desde el punto de vista técnico, más allá de que los incidentes hoy pueden afectar, hoy y ayer también, ¿no? Siempre tuvieron este problema desde que se usan tecnologías de la información, desde que el software soporta procesos de negocio, estos problemas fueron conocidos por lo menos para la comunidad, tal vez no conocidos para el público en general. Entonces, la idea de que la gestión de incidentes tiene que ser una política de Estado también tiene que ver con la notificación, la atención y la información que se da respecto de estos incidentes. Y acá me parecía interesante traer el caso, sí. Sí, acá me preguntan sobre el 2014 y eso. Sí, parece, no sé si la edad, pero hubo una racha de botnet. ¿Se acuerdan de botnet maldita, 2014 por ahí? Yo me hice la misma pregunta cuando miré el gráfico y eso fueron unas cuantas botnet que fueron atendidas y esas son reportes recibidos, ¿no? Hay un montón de estadísticas del CERVR que está a disposición para hacer consultas. También fue el Mundial de Brasil en 2014. 2014 dice, claro, fue el Mundial de Brasil, sí. Puede ser Sí. un evento. Sí. Además se da publicidad. Muchas veces estos temas se dan a publicidad en eventos internacionales. Bueno, acá en la Guía Nacional tienen obligaciones, otra vez España por la Directiva NIS, por Reglamento de Protección de Datos Personales y por la Directiva NIS obliga a todos los países miembros de la Unión Europea a tener un equipo de respuesta a incidentes y obliga a dar protección a las infraestructuras críticas, ¿no? Hoy servicios esenciales más que infraestructuras críticas, pero bueno, tienen obligaciones. La Directiva NIS tiene, digamos, las directivas europeas, acá me estoy metiendo un poco en tema de abogados, pero bueno, permítanme si me equivoco. Pero bueno, la Directiva NIS es una directiva que para aplicarse en los países, tiene que hacer lo que llaman un proceso de transposición. El decreto ley 12 del 2018 es una transposición de la primera Directiva NIS. Y ya habla de los incidentes en servicios esenciales. Y acá está el gráfico que tiene el CCNSER, que es el SER Nacional de España, sobre la notificación de incidentes, ¿no? Para ver que acá van por un camino, por lo menos en la teoría, este es un documento que está publicado y gratuito y disponible, cómo tienen una ventanilla única. Tienen una ventanilla única donde se hace la notificación que después va a las distintas autoridades de aplicación. A la Autoridad de Aplicación de Protección de Datos, a la Autoridad de Aplicación de las Infraestructuras Críticas y eventualmente, si es incidente, también notifica a la policía, a la Guardia Civil, a quien corresponda. ¿Sí? Quiero decir, esto que les estoy comentando yo no es tampoco que es inaplicable o es algo que solamente se me ocurrió a mí. De hecho, nada de lo que estoy diciendo en esta presentación es absolutamente novedoso. Probablemente para quienes no sigan estas regulaciones alguna cuestión puede ser novedosa, pero todos estos temas están tratados ya desde hace mucho tiempo en otros lugares. Pero bueno, como a veces está la idea de que Europa y estamos muy lejos y están adelantados y hay esos comentarios o esas reflexiones. Acá, esto tampoco es del 13 de septiembre del 2022, tampoco es tan antigua, pero bueno, acá Chile ya está pidiendo la obligación de reportar incidentes, ¿sí? Sacó este decreto ministerial, como dicen ellos,
donde ya la fundamentación, si ven la primera parte, dice que la seguridad del país y la protección de la población son un deber del Estado, ¿no? Para hacer una primera reflexión, están en proceso, Brasil está en proceso de una ley marco de ciberseguridad y protección de infraestructuras críticas. Digamos, tiene un proceso de formalización, ¿no? Primero tuvieron, bueno, lamentablemente fue porque tuvieron unos incidentes gravísimos. En 2018 tuvieron un incidente en el Banco de Chile que dejó, digamos, imagínense que el Banco Nación acá no pudiera operar durante 3 días, ¿no? Yo creo que me toco la cabeza, por favor, espero que no sea un hecho real, pero imagínense que son incidentes que realmente conmueven a la población, para decirlo de alguna forma. Pero ese incidente, junto a algunos otros, no es el único, pero cambió un montón, ¿no? De hecho, la supervisión de entidades financieras se separó del Banco Central para ser una entidad supervisora de todos los servicios financieros, ¿no? Acá, por ejemplo, el Banco Central tiene la supervisión de entidades financieras y cambiarias, pero no es lo mismo que la CNB, ¿no? A raíz de este tema, y porque ya venían en un plan, en Chile pasaron de la supervisión de entidades financieras a ser un organismo de supervisión para todos los servicios financieros. Bueno, ya estamos. Otro ejemplo, o mejor dicho, otro tema es la jerarquía que tienen los organismos encargados de hacer o de tratar estos temas. Por ejemplo, el CER de Uruguay tiene una ley de creación, ¿sí? Acá nuestro CER, el último nombre del último CER, fue cambiado por una resolución, ¿no? O sea, el director nacional o la directora nacional, no me acuerdo quién fue exactamente, llegó y dijo, no, ahora vamos a crear el CERT-ART, ¿no? Entonces, tuvo la facultad de crear el CERT-ART y dejó atrás el ISIC-CER y el ARCERT, ¿no? Y entonces, otra vez, digo, porque tener un organismo técnico facultado quiere decir que hay un debate, que el Estado es el que tiene interés, no es ni un funcionario, ni un grupo de personas, ¿no? La jerarquía de las normas que sacan, ¿no? Es importante también tenerlas en cuenta. Yendo a las normativas nacionales, está la decisión administrativa 641, donde habla de notificar, una de las directrices es notificar a la Dirección Nacional de Ciberseguridad de la ocurrencia, ¿no? de un incidente en un plazo no superior a 48 horas. Y además dice que en el caso en que el incidente de seguridad hubiera afectado activos de información y hubiera comprometido información y o datos personales de terceros, deberá informar públicamente de la ocurrencia, ¿no? El sector público nacional, que no es todo. Bueno, acá va la letra chica. La letra chica es que la decisión administrativa abarca al sector público nacional. ¿Sí? O sea, no es ni para el sector privado ni para ninguna administración pública que no sea la nacional, o sea, de ninguna provincia. En la misma decisión administrativa invita a las demás jurisdicciones a sumarse, a adherirse, pero bueno, esto es voluntario. Y nada habla del ámbito privado, ¿no? Otra vez. Esto debería ser, muchas veces se habla de cómo empezar con este tema de manera un poco más relevante y sería con una ley, ¿no? O sea, que el Estado realmente debata cuál es el alcance que le va a dar al tratamiento de este tema. Está la resolución 47, esta sí es de protección de datos personales, es una recomendación, no es obligatoria. Pide un procedimiento, un responsable, un informe cuando hay incidentes, tiene un título específico de la gestión de incidentes, que se informe las medidas de mitigación y las medidas adoptadas para evitar otro incidente y el envío por correo, ¿no? de toda esta información. Otra vez, no es recomendación, entonces la verdad es que cuando uno saca la resolución 47, no tiene ningún efecto, digamos, nadie va a invertir por algo que sea una recomendación que no sea obligatoria.
De acuerdo a la ley, es cierto, no puse acá el artículo 9 de la ley vigente, 25.326, habla de la implementación de medidas de seguridad para... ¿Por qué? Porque el principio de seguridad del dato personal es un principio general de la protección de datos y de alguna forma está, cada vez que se habla, cualquier regulación de protección de datos tiene reglamentado incorporar seguridad. De todas formas, mi comentario ahí es que no hay seguridad del dato personal sin ciberseguridad, ¿no? Porque no se puede proteger. Otra vez vuelvo al ejemplo del router. O sea, no se puede hacer. La resolución 47 habla de el ciclo de vida del dato en la organización, ¿no? Cuando la recolección hasta la eliminación del dato. Y se dan recomendaciones generales del proceso, ¿no? Habla de la gestión de vulnerabilidades, habla de unos procesos básicos, pero otra vez, la Agencia de Acceso a la Información Pública, su alcance, su objeto es la protección de datos personales, no es la ciberseguridad, ¿sí? Más allá que puede haber funcionarios más o menos involucrados, ¿no? Y hacer un poco de esfuerzo. Listo, ya estoy terminando. La ley 27.699, que es la adhesión a la convención, al convenio 108 más, que ya está sancionada, ¿no? La ley está sancionada, no entró en vigencia, ¿no? Pablo, Marcelo, todavía no entró en vigencia, pero esto sí, es probable que entre en vigencia, digo, mucho más, tiene mucha más posibilidad efectiva de que el proyecto de ley, por lo menos a la brevedad, y también pide medidas adecuadas contra los riesgos de acceso accidental o no autorizado, ¿no? Y acá específicamente dice acceso accidental, o sea, otra vez incidentes, y pide la notificación a la autoridad de supervisión. Independientemente de esto, en algún dictamen de la Agencia de Acceso tomó en cuenta que la empresa no había notificado a los incidentes, más allá que el dictamen no está firme, en el caso de Cencosud, en el dictamen que sanciona, tuvo en cuenta que no notificó a los titulares de los datos afectados, y bueno, esto probablemente sea algo negativo para aumentar la multa, ¿no? Digo, a futuro ya lo tiene en cuenta, así que debería ser un tema para incorporarlo. Y otro tema que me quedaba pendiente de la relación protección de datos, seguridad de la información y gestión de riesgos, es un poco que la gestión de riesgos, digamos, y teniendo en cuenta la protección de datos personales, ya, digamos, dentro de los procesos de gestión de incidentes, una de las primeras etapas es identificar los activos y específicamente dónde están los activos, ¿no? Porque, otra vez, organizaciones que se ven afectadas por ransomware nos dicen, ¿qué dato no sé qué dato me afectó, digamos. Ahí el problema es de origen, o sea, el problema de gestión de riesgo de seguridad. Después que no pueda identificar qué dato afectado, el problema de seguridad lo tiene, o al notificar el incidente lo tiene porque no hizo un adecuado proceso de gestión de riesgos, ¿sí? Y otra vez volvemos a la parte que no es tecnología, es información, es la protección de la información, ¿no? Digamos, todos los procesos, estos ya son conocidos, hay estándares internacionales hace bastante tiempo. Y para finalizar, había puesto lecciones por aprender, pero me parecía un poco presuntuoso, ¿no? Vamos a decir, de reflexiones. La finalidad de prevenir incidentes está en trabajar para contener impactos, ¿no? y prevenir nuevos incidentes y en las vulnerabilidades, ¿no? Prevenir o solucionar o atender vulnerabilidades, dependiendo de el tipo de vulnerabilidad, puede ser más complejo o menos complejo actualizar. Digamos, los que trabajan en infraestructuras grandes saben que por ahí no es tan sencillo a veces actualizar una vulnerabilidad, pero sí hay que atenderla, ¿sí? Sí hay que poner medidas alternativas, ¿sí? Entonces, otra vez, la información de cómo suceden los incidentes y cuáles fueron las vulnerabilidades que se explotaron o que se aprovecharon, es información que debería ser pública al momento de la ocurrencia o que una autoridad técnica debería informar.
En la guía, en la disposición 3 de la guía de notificación de incidentes que salió en septiembre, estuve chequeando anoche porque no estaba segura, pero habla de que va a mantener la confidencialidad de la información por temas de seguridad, ¿no? Entonces, estamos todos de acuerdo que por ahí un incidente que no está resuelto, que no se sabe mucho el origen, podría ser complicado exponer a la organización, pero muchas veces, y esto pasó en el incidente de IFX Network que afectó a Chile y Colombia específicamente y gravemente, digamos, muchos CISOs, muchos gerentes o jefes de seguridad de la información necesitaban conocer los indicadores de compromiso, necesitaban conocer la información técnica del incidente para saber si podían o no estar comprometidos, ¿no? Más o menos, acá esta información es conocida, pero el ransomware no explota un día, ¿no? No sé, 200, 150 o 150 días, ¿no? El promedio de que un atacante está dentro de la organización, pero la información de los indicadores de compromiso muchas veces sirve, ¿no? Que es información, esto que llamamos compartir información de amenazas o de incidentes, sirve para prevenir otros ataques. Entonces, por ahí, sin decir cuál fue o cómo fue afectada cierta organización, sí es importante atender a estas necesidades de compartir información de amenazas para prevenir otros incidentes. Lo de los objetos afectados, digamos, la diferente regulación. La semana pasada salió un documento del World Economic Forum sobre armonización de regulación en ciberseguridad. Esto es nuevito y básicamente atiende a los problemas de las grandes empresas que operan en diversos países y que tienen todas estas regulaciones por los distintos sectores, digamos, que hablan de ciberseguridad, pero con términos diferentes. Entonces, a veces hasta se pueden contradecir unas con otras, ¿no? Entonces, la idea, esto sí que es muy ambicioso, pero la reflexión es que se vea la ciberseguridad como un tema transversal y si hubiera un organismo técnico que pudiera coordinar esos distintos ámbitos de aplicación, la verdad que sería en mejora de las condiciones sobre todo para los ciudadanos, ¿no? Que después lo que vemos comprometidos son los servicios que nos tienen que dar las empresas o datos que tiene el Estado o datos que tienen las empresas de nosotros. Entonces, otra vez, las políticas públicas, claridad y coherencia en la terminología, esto tenía que ver también con la interpretación, porque los problemas surgen cuando llegan a los estrados judiciales. Y si cada organismo va a escribir en términos de seguridad de la información como le vino el día o como su asesor inmediato le parece, van a empezar a haber inconsistencias y de hecho ya hay inconsistencias. Socializar información de amenazas y vulnerabilidades, socializar información para compartir lecciones aprendidas y apuntar siempre a la prevención, ¿no? Otra vez, cuando el delito ocurrió ya está, ya el problema, ya el incidente pasó, ya hay que buscar al culpable. Para mi gusto es súper tarde, no tarde. Digamos, sobre todo teniendo toda esta ciencia o disciplina para prevenir, ¿no? Me parece que es mejor ir por este camino de la prevención que ir por el camino del delito y buscar a los culpables. Les dejo la referencia por si alguno está interesado y creo que fue todo. No sé si hay preguntas. Les pido primero un fuerte aplauso para Marcela Pallero. Lamentablemente estamos pasados con el tiempo, así que las preguntas, ella se va a quedar acá seguramente un ratito, porque tenemos que entregar la sala para otra village. Nosotros aprovecho a agradecerles a todos y a todas las personas que estuvieron presentes en esta village nuestra de Aumbit de Irencana. Esperamos que les haya gustado, los volvemos a esperar el año que viene con seguramente más expositores, más temas y demás. Y bueno, nada más, nos vemos en la próxima ECO. Gracias.